Gracias, mi hermano, gracias por la información de los avisos. Estemos involucrados en estar orando por estas actividades y también, si en la medida de lo posible, nos involucremos físicamente también en las actividades, así podemos colaborar con la obra del Señor y de expandir su reino. Bien, primer domingo del año 2025, tenemos que acostumbrarnos a decir 2025, porque hay que cambiar el folio, como dicen algunos. Dar gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir el primer mensaje de este año. Y quise hacer una pausa en el libro de Josué para enfocarnos en algo particular. Un profesor de hermenéutica decía: predica temático una vez al año y después arrepiéntete todo el año, porque normalmente predicamos expositivamente consecutivos a través de los libros, pero hoy día quería compartir algo excepcionalmente dedicado al inicio del año, y sé que muchos de nosotros estamos haciendo evaluaciones de lo que pasó, pero también haciendo proyectos para este año, proyectándonos en nuestra vida. Tenemos unos propósitos particulares, algunos recién casados que veo ahí, ¿no? Tienen propósitos muy específicos, otros que llevan tiempo de casado pero están en proceso de comenzar una nueva etapa como padres, otros que ya estamos abuelitos esperando más nietos, cosas así, ¿no? Como todos tenemos proyectos en nuestra vida, y los trabajos y las actividades, y también en la iglesia tenemos proyectos y muchos propósitos para hacer durante este año. Pero todo eso, si no lo organizamos de la manera en que Dios lo permite, puede ser algo que estorbe nuestro crecimiento espiritual, incluso las buenas cosas, incluso los buenos proyectos. Así que lo llevo a el libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a estar mirando solo 3 versículos. Y usted dice: qué bueno, 3 versículos, pero probablemente no ocupen un tiempo. Así es que 3 versículos en Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre eterno, permite que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entender, pero que también haga que nosotros podamos reaccionar de manera correcta hacia tu palabra, para que ella haga la obra para la cual fue creada, Señor, esa palabra que es buena, que es útil, agradable, perfecta, que pueda ser, Señor, ese bálsamo, pero también esa instrucción necesaria para nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, a juzgar por lo que el empleo de las metáforas en las cartas del apóstol Pablo, dice Gordon Fee, un comentarista reconocido, Pablo pareciera ser que era aficionado a los deportes, ¿no? En general, los varones y algunas damas excepcionalmente son aficionados a los deportes, nos gusta ver el deporte, nos gusta participar, practicar algún deporte. Los que ya estamos un poquito más de edad, estamos retirados de algunos deportes, pero en fin, nos gusta mirar los deportes. A mí me encanta ver buen fútbol, ¿no? Me encantan las competiciones atléticas, practiqué muchos años eso. Así que me gusta ver los deportes, me gusta participar en los deportes. Si pudiera, mi cuerpo participaría, ¿no? Pero en general me gusta el deporte. Pero parece que el apóstol Pablo también era muy aficionado al deporte. En esa época en que Pablo escribe esta carta a los de Filipo, han pasado 10 años desde que la iglesia se fundó aproximadamente.
allá en Hechos capítulo 16 se nos comenta cuando se fundó la iglesia con el carcelero de Filipo, Lidia, la vendedora de púrpura, y la joven esta que era adivina, ¿cierto? Que el apóstol Pablo la sana de esta condición. Y todo ese grupo que se formó ahí en Filipo ya lleva prácticamente 10 años como iglesia. Y el apóstol Pablo entonces le escribe esta carta para animarlos, para motivarlos y también para advertirles que la carrera continúa, que no deben quedarse pasivamente habiendo alcanzado ciertos logros, sino que la carrera continúa y los motiva, también mostrándose él como aquel que está en este proceso de crecimiento o de carrera. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, refiriéndose a su deseo de llevar la vida cristiana hacia un progreso, le dice a 1 Corintios 9:26, ahí, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, y está evocando seguramente la lucha libre que había en ese entonces como parte de los Juegos en las Olimpiadas o en otros campeonatos que habían en ese entonces en el mundo griego. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios diciendo: lucha no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Se acuerdan ustedes de Efesios 6? Hay una lucha allí. También Pablo le escribe a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, en alusión a los juegos donde se hacían estas competencias. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que eran los premios de los Juegos Olímpicos o de los Juegos Hídricos, también se mencionaban allí como estos lugares donde se hacían estas grandes competiciones. Los griegos construyeron tremendos lugares donde se practicaban estos juegos. Hoy día tenemos eso, ¿no? Tenemos estadios, tenemos canchas de fútbol, de atletismo, donde se practican los deportes. Y cada 4 años, ¿cierto? El mundo se organiza para ir a las Olimpiadas. Sin embargo, la metáfora favorita predilecta de Pablo era el tema de las carreras de competición. A los ancianos en Éfeso les dice cuando se despide allá en Hechos 20: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así que él está evocando continuamente estas ideas de la competición. Romanos capítulo 9:16, así que no depende del que corre ni del que corre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia, y está ahí conectando la carrera. Hay muchos otros contextos, ¿no? Gálatas 2:2, Pablo dice: me temo que no habéis corrido la carrera de manera correcta, probablemente has corrido la carrera en vano, le dice a los de Gálatas. Hay una gran, fuerte ahí observación de su conducta. Y al final de su carrera, ¿cierto? Como le dice a Timoteo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Pablo usa mucho las metáforas de las carreras para la vida cristiana. Probablemente está en su mente pensando en estas carreras de largo aliento, no estas carreras cortas de como 100 metros o 200 metros, sino que estas carreras que en el tiempo de Pablo se popularizaron como la maratón. Hoy día también se usa eso en las Olimpiadas. La última competición de las Olimpiadas cierran con esta carrera que se llama maratón, que evoca un evento militar en el tiempo de los griegos, donde un mensajero corrió esta distancia hacia un lugar específico para llevar un mensaje, y cuando llegó, ahí quedó, ¿no? Y evocan esto como las competencias de la maratón. Así que es una competencia de largo aliento, probablemente eso está pensando Pablo, y cuando escribe aquí a los de Filipo, usa esta misma metáfora de la carrera, de la competición, de la competencia, de la maratón a largo aliento, y dice:
en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es como la idea general ahí de los 3 versículos. Él dice, hay una carrera de largo aliento, hay una meta, y yo debo fijarme en esa meta, pero para correr esa carrera, la carrera de la vida cristiana, la carrera de madurez o de crecimiento espiritual, debo fijarme en algunos aspectos. Y hoy día vamos a ver solo 3 aspectos, probablemente en el texto aparecen muchos más si uno analiza con más detalle, pero solo para mencionar y que ustedes estén en cuenta, y probablemente el Espíritu Santo va a ir llenando esos espacios que el Señor quiere en sus propias vidas. La actitud correcta para correr la carrera. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. 2 cosas que encontramos aquí en este pensamiento del apóstol Pablo. Pablo reconoce primero con humildad que no es una persona que ha alcanzado a llegar a la meta aún. Está en la carrera, está en el proceso, está en crecimiento. La meta es grande, por lo tanto, él dice, estoy en ese camino. La humildad es una de las actitudes correctas para crecer. Aquel que dice, me lo sé todo o he hecho todo, ya no tengo nada más que hacer. Algunas personas hasta se jubilan de la vida cristiana, y eso no es parte de lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Quizás he quemado algunas metas, estas carreras cortas que tenemos, pero prosigo a la meta grande de la vida. Así que humildemente reconoce el apóstol Pablo, y si uno lee su biografía, uno se agota solo de ver cuántas cosas hizo para el Señor en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, después del apóstol Pedro, fue la persona que más movió el evangelio en el mundo conocido en ese entonces. Durante 100 años, en la iglesia del primer siglo, fue favorecida por estos grandes pilares de la fe, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y otros más que formaron equipo con ellos para expandir el evangelio. Es un ejemplo enorme para la vida de todos aquellos. Si uno mira al apóstol Pablo y dice, yo jamás voy a ser como Pablo, me faltarían vidas para poder vivir lo que Pablo vivió, en el poder del Espíritu Santo, obviamente, porque humanamente no es posible. Incluso historiadores seculares reconocen esta extraordinaria vida que aportó e influyó en la cultura de ese entonces. Hasta el día de hoy se estudia el pensamiento del apóstol Pablo, porque aportó no solo la verdad bíblica, sino que aportó mucha información para la vida cotidiana en el día de hoy. Gracias a Dios y a que él tuvo esa humildad de reconocer de que aunque había grandes logros en su vida, él decía, aún no he llegado a la meta, me falta. Y esa actitud es la actitud correcta para todos aquellos que estamos en la carrera de madurar y crecer en la vida cristiana. No lo sé todo, pero humildemente sigo en la carrera. No es algo que comento mucho, pero hace un mes atrás, más o menos, terminé mis estudios de maestría en consejería bíblica en el seminario de Lima, Perú. Me invitaron, pero no pude ir, estaba ocupado. Y gracias a Dios pude cerrar ese ciclo de mi vida de capacitarme mejor para poder servir en la iglesia de Cristo a la cual el Señor me llamó, y a los hijos de Dios a los cuales el Señor me permite compartirles el Evangelio y ayudarlos en sus necesidades, en mis capacidades. Pero el Señor me permitió ese trabajo. Y conversábamos con mi esposa y me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo le digo, no sé, estoy pensando en tomar otro curso por ahí para poder seguir estudiando. No alcanzo a ver que he terminado y necesito prepararme mejor. Estaba pensando en tomar algunos cursos para predicar mejor, como hacer algo, servir mejor en esa área o en otras áreas de estudio. Pero gracias a Dios por eso.
pero quemamos ciertas metas, pero no alcanzamos todavía a cubrir todo lo que el Señor quiere o que espera que nosotros persigamos. Así que el apóstol Pablo tiene esta actitud correcta, demanda de nosotros esta actitud correcta. La humildad es algo que reconoce, existe en todas aquellas personas que quieren crecer. Humildemente sabemos que necesitamos más del Señor. Y también la segunda actitud que comparte el apóstol Pablo es la insatisfacción, o en términos positivos, la ambición de algo mejor. Entonces tenemos estas dos cosas en la vida cristiana que nos motivarán a crecer y a madurar en la fe. Lo primero es una actitud de humildad, de reconocer que nos falta mucho, y segundo, es una actitud de estar no conforme, de la ambición de saber que hay algo más y que anhelamos eso algo más en la vida cristiana, de crecer, de madurar, de ser mejores para la gloria del Señor y para conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo va a mencionar allí el apóstol Pablo. Así que, a pesar de las abundantes bendiciones que le pertenecían a Pablo en Cristo Jesús, el apóstol sabía que no era perfecto, que su conocimiento de Cristo aún era incompleto, como dice en 1 Corintios 13:12. Aunque la justicia de Cristo le había sido conferida a su propia vida, como dice en 2 Corintios 5:21, aún necesitaba limpiarse de la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. 2 Corintios 7:1. El apóstol Pablo oraba en el poder del Espíritu Santo, pero ese poder todavía actuaba por medio de su debilidad, como dice también en 2 Corintios 12:9. La profunda comunión que él tenía con Cristo, que había experimentado y lo había hecho ser el apóstol a los gentiles, no era lo último, sino que era una oportunidad de seguir creciendo en la gracia del Señor y dependiendo del Señor en su vida espiritual. Pablo tenía muchas debilidades, tanto en la carne como en su vida interna. Él luchaba con esto del orgullo y el Señor le puso un aguijón en su carne para que no se enorgulleciera en demasía. Pablo luchaba con sus enfermedades. Algunos dicen tenía un problema a la vista, otros tenían problemas al estómago. Luchaba con sus incapacidades físicas y aún así el apóstol Pablo fue usado grandemente por el Señor. Pero él dice que transformará su cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Ahí mismo en en Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y él está pensando en sí mismo, porque al parecer él no tenía un físico muy atractivo, no como en algunos comentan. Bueno, así este hombre que fue usado por Dios en el avance del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, viviendo como un testigo de los padecimientos de Cristo, reconoce que debe seguir creciendo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? No podemos decir que ya hemos llegado, que ya estamos listos, que me puedo sentar en la banca o jubilarme de servir al Señor y que ya lo conozco lo suficiente, que ya puedo cerrar la Biblia y decir, no, yo la sé toda. ¿No? Cuando llegamos a ese punto es que no hemos percibido cuán grande es nuestro Dios. Cuán inmensa e insondable es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuán profunda es su palabra, que al leerla cada día es viva y eficaz para nuestra propia vida. Y es insondable. Leo este pasaje, lo he leído durante casi 40 años de mi vida y sigo encontrando nueva enseñanza para mí y para compartir para otros. Por supuesto que es un reto para nosotros también, algo que alcanzar el premio de la perfección espiritual
que comienza aquí, pero que termina en la presencia del Señor. Nuestra situación espiritual presente es solo una plataforma para extendernos hacia adelante. Y hermanos, que Dios nos ayude para que este año 2025 este grupo de hijos de Dios esté motivado a crecer en el conocimiento de aquel que les salvó, a crecer en la revelación preciosa de su palabra, tan grande y profunda, a crecer en nuestra relación unos con otros y a buscar aquellas cosas donde Dios quiere que estemos ocupados y gastando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos para la gloria del Señor. Así que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Que esa sea nuestra actitud durante este año. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que se nos invita a la iglesia o a algún lugar a perfeccionarnos, a mejorar en nuestra relación con el Señor, a adquirir más habilidades para entender mejor la palabra de Dios, a adquirir herramientas para vivir el Evangelio. Cuando se le invite a eso y usted tenga la oportunidad, aprovéchela, hermano. Estamos viviendo un mundo donde tenemos acceso a tanta información buena que debemos ser capaces de no solo mejorar en nuestro entendimiento, sino en nuestro servicio al Señor. La segunda parte del versículo 12 dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. La meta correcta. ¿Y cuál es la meta de todo hijo de Dios? La meta de todo hijo de Dios, y anótelo ahí, si quieren anotar, o en su mente, para que lo guarden, es la persona del Señor Jesucristo. Esa es la meta de todo creyente. Y la Biblia lo explicita de esa manera. El verdadero creyente no alcanzará el premio de la perfección espiritual hasta que no reconozca la necesidad de mejorar en su relación con Cristo. El Nuevo Testamento es majadero en esta verdad. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada. Y esa palabra nada, en el original, significa nada. Nada podéis hacer. No habrá fruto, no habrá madurez, no habrá crecimiento, no habrá nada si no estás conectado con Cristo y creciendo en tu relación con Él y en el conocimiento de tu Salvador y Señor. Nuestra meta es ser más como Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos salvó, nos predestinó, nos escogió, nos santificó. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra meta. El lema de nuestra iglesia evangélica, Unión de Centros Bíblicos, ¿ustedes saben cuál es el lema de nuestra iglesia? Haciendo discípulos a la imagen de Cristo. Nos conecta con el mandato de Dios y nos conecta con nuestra meta delante de Dios. Más discípulos a la imagen de Cristo. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello por lo que fui también asido por Cristo. Estas dos verdades. Estoy seguro en Cristo, pero debo perseverar en Él. Y Jesús lo dice abiertamente en el Evangelio. El que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, que no entras a la vida cristiana solamente para quedarte en la puerta. Dicen que en la puerta de la salvación hay un, ¿cómo se llama esto? Un cuello de botella. Hay cuando el tráfico está como muy lento, ¿cómo se llama? Hay un embotellamiento ahí. El tráfico está lento en la entrada. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han detenido. Se han estacionado al otro lado de la puerta del Evangelio. Y están allí haciendo taco. ¿No? Y queremos que la palabra del Señor nos motiva
para avanzar. La vida cristiana es una vida activa en el Evangelio. Por eso nos preocupa como liderazgo, y nos juntamos, oramos y nos reunimos y nos rascamos la cabeza para preguntarnos, ¿cómo podemos? Le preguntamos al Señor y nos preguntamos a nosotros, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros hermanos, como dice el apóstol Pablo, a que nuestros hermanos puedan tener esta meta también en sus propios días? A veces nos quedamos sin respuesta, hermanos, y pedimos sus oraciones para que este grupo de liderazgo de la iglesia pueda tener respuestas y pueda encontrar respuesta también de parte de la membresía y de los asistentes a la iglesia Villa Los Ríos. Prosigo significa correr o seguir. Habla de un empeño vigoroso esta palabra. Prosigo a la meta, de ser diligente y dinámico y activo en crecer hacia la meta de Cristo. No tiene que ver solamente con saber, sino que tiene que ver con crecer en este saber. Mi esposa es asidua, ve un programa español. ¿Cómo se llama el programa? Saber y ganar. Es español, así que hay que decirlo en español. Saber y ganar. Y dice es un programa de conocimiento. Es muy antiguo, lleva más de 30 años. Y son personas que van ahí a participar y van a exponer su conocimiento de un sinnúmero de temáticas. Y hay personas que llevan 50 programas sin perderlo. Gente que tiene una capacidad, le hacen preguntas de todo y hacen ejercicios matemáticos y mentalmente sacan las respuestas. Es impresionante. Nosotros tratamos de responder las preguntas que hacen y como casi siempre nos habrían echado del programa. Mucho conocimiento. Pero los hombres participan. Incluso hay personas que llevan tantos años participando, tanto tiempo participando, que han dejado su trabajo para seguir participando en el programa, porque van ganando dinero también en el proceso. Pero el conocimiento los llevó ahí. Hermano, ¿a dónde nos lleva nuestro conocimiento de la persona del Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde has llegado? Haciendo evaluación durante este año, ¿cuánto has progresado en tu vida espiritual? ¿Puedes decir que has crecido y madurado en la fe? Yo hago un registro mental, y no para juicio, sino para orar y crecer, en ayudar a los hermanos. Y yo veo mucho crecimiento en muchos de ustedes, pero estoy desconforme, porque sé que el Señor puede hacer mucho más en su vida. Veo hermanos y hermanas creciendo en su servicio unos por otros, motivados, visitando, llamando, haciendo ejercicios de un amor práctico también. Eso me alegra muchísimo, pero siempre estoy ambicionando que en la vida de ustedes haya esa motivación de correr la carrera, de avanzar, de alcanzar. Prosigo para ver si logro asir aquello por lo que yo también fui asido. Esta palabra es como, Pablo usa como una pequeña como juego de palabras. Asir para aquello por lo cual fui asido. Fui asido por Dios, fui tomado por Dios, pero yo quiero tomarme de Dios también. Es cierto que una vez que Dios me toma, nunca me suelta. Que estoy seguro en las manos del Señor. Que el Dios nos ha puesto en las manos del Señor Jesucristo y Él dice que nos va a proteger hasta el fin en el poder del Espíritu Santo. Pero lejos de que eso sea algo pasivo para mí, Pablo dice, así como el Señor me tomó, yo quiero tomarme del Señor también. Y algunos dicen que probablemente tiene que ver con esto de las carreras de relevo, donde el que venía le pasaba el testimonio, el otro tomaba el testimonio y seguía corriendo. Es ese continuo andar en la vida del Señor. Por eso el apóstol Pablo y la Biblia en general nos conecta que nuestra vida cristiana es una vida de relación filial y de fidelidad permanente.
Y me recuerdo de la boda de nuestros hermanos hace poquito, cuando se prometieron amor delante de los testigos y delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Es una fidelidad que debe progresar y crecer y afirmarse en el tiempo. No es simplemente ya firmamos y estamos listos, ¿no? La vida cristiana, para los que estamos casados, y va a haber un amén aquí, es trabajo. Es trabajo. Ellos están comenzando. No es que ya terminaron, están comenzando su carrera como matrimonio. Y va a haber esfuerzo, va a haber trabajo, van a haber lágrimas, va a haber frustración, pero eso no significa que no siguen en la carrera, por amor unos con otros. ¿Qué pasa con mi amor con el Señor? Sigo en la carrera, estoy motivado porque Él me tomó, ahora yo me tomo de Él. Y en esa dinámica de relación prosigo a la meta. Prosigo a la meta, dice Pablo, al supremo llamamiento del Señor. Cuando lo dice más adelante, prosigo a la meta. Y la palabra asirme entonces es una palabra de esfuerzo, no de pasividad, es de esfuerzo, de tomarme del Señor firmemente. Si el Señor me ha tomado, yo no me relajo, me aferro a Él, ¿no? Me aferro al Señor para avanzar con Él, a donde Él me lleve, a los propósitos que Él quiera. Y por eso el apóstol Pablo pasa a este tercer encabezado, dejar las cosas. Aquí tiene que ver con las prioridades. Y, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y la explicación aquí, el comentarista Samuel Pérez Millo, uno de mis buenos comentarios que tengo, dice, tiene que ver con no que me olvido, pierdo la memoria de todo, porque no debe ser así, no debes olvidarte de que estás casado, por ejemplo, no debes olvidarte que tienes hijos, no debes olvidarte que tienes compromisos que cumplir, no debes olvidarte del aniversario del matrimonio, no te debes olvidar de las llaves cuando sales, que no te olvides de que después de media hora de viajar, te tomas y no llevas tus documentos. No debes olvidarte de cosas, ¿no? No debes olvidarte que eres miembro de una iglesia. No debes olvidarte que los días domingos nos reunimos, en fin. Pero él dice, hay cosas que dejo atrás. ¿Y qué está diciendo? No es que pierdes la memoria o que las demás cosas no son valiosas. Lo que está diciendo es que hay una cosa que debe ser primordial en la vida de todo hijo de Dios. Hay una meta a la cual se subordinan todas las otras metas. Y todas las otras cosas legítimas que todos nosotros tenemos deben subordinarse a esta gran meta de Dios, que es ser más como Cristo. Y todas tus otras metas deben subordinarse a Él. Ahora, hay cosas que no son dignas de llevar en esta carrera. Y esas cosas sí, yo debo dejarlas y abandonarlas. El apóstol Pablo nos dice que hay cosas que yo debo dejar de hacer, hay cosas que debo abandonar, hay cosas que no debo llevar en la carrera porque estorban mi carrera. Para llegar a la meta, me estorba. Y otro comentarista que leía decía, los cristianos somos peregrinos que viajamos ligero, es decir, que llevamos poco equipaje, ¿no? Ahora nosotros con hermano Benjamín viajamos a la convención, vamos en bus y Patricia me dice, ¿qué vas a llevar? Yo digo, poca cosa, porque quiero viajar ligero. Y es así en la vida cristiana. ¿Qué vas a llevar y qué vas a dejar? Tienes que ahora, comenzando el año 2025, decir qué cosas aportan a mi meta y qué cosas debo abandonar porque son una distracción o son un estorbo a la meta de ser más como Cristo. Quizás son hábitos que ya sabes, que el Espíritu Santo ya te ha mostrado y que dice, debo dejar de hacer esto.
¿Es un hábito que me impide crecer en mi vida espiritual? ¿Debo cerrar mi inscripción a Netflix? ¿Debo borrar mi app de TikTok? ¿Debo cerrar mi cuenta de Facebook? No sé, lo que usted... ¿no? ¿Debo dejar de comer esto que me gusta pero que me hace mal? Eso me lo digo a mí. ¿O debo hacer algo? Debo adoptar nuevos hábitos que me ayudan a la meta de ser más como Cristo. Debo adoptar estos ejercicios espirituales que me impulsan a la meta del Señor. Leer más mi Biblia, ser más constante en mis devocionales, participar en las actividades de la iglesia, conectarme con hermanos maduros que me impulsen a crecer. Si hay en las carreras, hay algo que está como en el borde de lo legítimo, ¿no? En las carreras. Se llaman los conejos. ¿Ustedes saben eso? Algunos saben. Bueno, son personas que son atletas, pero que no están en la carrera oficial y ingresan a la carrera por un breve tiempo, pero empujan a los otros para que no se retrasen o no se desanimen, porque las carreras a largo plazo tienen ese asunto. Entonces, los conejos, que se llaman, entran a la carrera por un lapso breve, pero empujan a los otros. Entonces, a veces en nuestra vida espiritual nos desanimamos, bajamos la intensidad, entramos en la monotonía. Somos personas que a veces nos cuesta como mantenernos. Por eso nos conectamos con otros. Por eso hay otros en la vida espiritual, en la familia de la fe, que están corriendo la carrera con entusiasmo. Y yo quiero juntarme con ellos para que me motiven, ¿no? Ora por mí, hermano, o juntémonos un día para orar juntos. ¿Qué le parece si yo lo llamo para motivar? Hagamos eso. Es una práctica que la Biblia nos enseña. Pablo sabía que no podía correr la carrera solo. Así que dice en el versículo 13, hermanos, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, es decir, mi prioridad es esta. La meta de mi vida es ser más como Cristo. Y todas las cosas que colaboran con esa meta, las adopto. Pero todas aquellas cosas que entorpecen, retrasan y estorban mi carrera, debo tener el valor para dejarlo. ¿Qué cosas vas a dejar? Mi esposa ya está mirando la ropa del closet. Hay algo que espero que en los 3 días que no esté no desaparezcan. Yo sé, ya tiene una agenda, desaparezcan algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no están usando. Me dice, ¿y esto hace cuánto que no lo usan? No, pero me gusta la chombita, porque no la usan. Pero es bonita, me la regaló mi mamá, o cosas así, ¿no? Pero no la usan. Y ya, de repente no está. Porque estorba en el espacio, ¿no? Estorba el tener muchas cosas. ¿Saben ustedes que hay una filosofía de vida que se llama minimalismo? Y se aplica a muchas cosas, y especialmente en las cosas de la casa, de adquirir muchas cosas, muchos bienes. Me reía el otro día porque había un programa donde mostraban los productos estos que se compran por internet y cuán útiles son. El 90% de ellos no sirve para nada, ¿no? Son cosas que son atractivas, que te ofrecen algo que no es verdad. ¿Cuánta gente no ha comprado productos para adelgazar? Porque te ofrecen, ¿qué cosa? El atajo. Te ofrecen el atajo de que baja, no sé, 20 kilos en un mes sin hacer ejercicio. ¿Cómo? Bueno, hay una cosa que se mueve sola, que vibra, y que tú pones las patitas ahí, los piececitos ahí, pones los pies ahí, y mientras estás como comiendo, o leyendo, mirando tele, la cosa te vibra, y según te ofrecen, te quita toda la grasa que tiene de sobra. No es verdad, pero suena bien. Tú quieres el atajo. Los creyentes muchas veces hacen eso. Quieren el atajo. No tengo tiempo para hacer mi devocional, así que paso a buscar un pancito diario, eso que ya parece que ya no está muy de moda, pero
esos que estaban en los pocillitos, en las casas, están en algunas casas, y pasan y sacan como el horóscopo del día, pero en versión evangélica. Haz el versículo, ya. A los 5 minutos ni te acuerdas, pero hiciste el ejercicio, según tú, ese atajo, para conectarme con el Señor. Hermano, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? La Biblia dice, la carrera legítima, corre legítimamente la carrera, dice Pablo. Corre legítimamente la carrera. Bueno, hay dos aspectos de la carrera y lo voy a mencionar rápidamente porque se me está yendo el tiempo. Un aspecto físico y un aspecto mental. El físico. Pablo había nacido en una cultura donde el griego en general, la cultura griega, hablaba acerca de el cuerpo. El cuerpo era algo muy importante para la cultura griega. Es cosa de ver las esculturas y las pinturas y todo eso que todavía se preservan en el tiempo. Pablo dice, para cumplir con la meta que Dios me ha puesto de ser más como Cristo, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es decir, que el apóstol Pablo estaba preocupado de su cuerpo, de su físico. Y él dice, mi cuerpo debe estar al servicio de la gran meta. Que no deje que, como esta otra idea, porque había otra idea filosófica también, decía que uno podía usar el cuerpo para lo que fuera, siempre y cuando estuviera conectado espiritualmente con el Señor. Y hay que equilibrar esas dos cosas. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos ofrecer un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuál es ese? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, que no solo estás espiritualmente conectado al Señor, sino que también todo tu ser. Cuando Dios te salva íntegramente. Esta idea filosófica de los griegos de separar al hombre, ¿no? El estado físico, el estado espiritual, el estado emocional, y hoy en día muchos de nuestra cultura intenta hacer eso. Incluso en lo social, ¿no? Si el hombre o la persona hace bien su pega, no importa lo que haga en privado. ¿Han escuchado eso? Es un lema de nuestra cultura de hoy. Han escogido, por lo menos que yo sepa, 5 alcaldes este año que están en procesos judiciales. Incluso hay uno que está en la cárcel. Igual lo eligieron. Porque hace bien la pega, dijeron. No importa que esté acusado de abuso sexual o que esté acusado de malversación de fondos, en fin, no importa. Pablo dice, el creyente no debe separar su vida. La vida del creyente es algo integral. Cuerpo, alma, espíritu, mente, todo el ser. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo debemos amar a Dios y al prójimo? Con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Porque Dios te salvó íntegro. Así que tu cuerpo le pertenece al Señor, tu mente le pertenece al Señor, tus emociones le pertenecen al Señor. Por eso Pablo puede decir en Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Las cosas de la carne, los apetitos, las pasiones, los deseos deben estar en orden y ser continuamente disciplinados para alcanzar la meta, que es ser más como Cristo. Y eso significa madurez espiritual. Yo pongo en servidumbre mi cuerpo para la meta, que es ser más como Cristo. Es decir, que tengo que abstenerme de algunos deseos, algunos apetitos de la carne para poder llegar a la meta. Cuando Dios nos da una meta clara en la vida y la hacemos nuestra, debemos subordinar las demás cosas del área material, física, a la gran meta del Señor. ¿Y qué tal las cosas del ámbito espiritual o emocional o mental? Quizás es el más poderoso de los ámbitos donde trabajamos. Me acuerdo cuando practicaba atletismo, una de las cosas que se nos enseñaba mucho es a fortalecer nuestra mente. Porque las carreras de largo aliento, después de 5 kilómetros o 10 kilómetros, una maratón son 42 kilómetros. Después de 10 kilómetros, ya la mente empieza a conectarse con las necesidades del cuerpo. Estoy cansado, tengo sed, me duele aquí,
mis pies me duelen, que esto, que el otro, que ya los brazos no me pesan mucho, mejor me retiro. Y ahí empieza otra carrera, la carrera de la mente. Y la Biblia habla de eso. El apóstol Pablo dice también en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos. Tanto el afecto físico como el intelectual son importantes en la vida cristiana, y la separación que suelen hacerse de manera artificial no nos ayudan. Así que como creyentes nosotros tenemos que vernos en un contexto integral delante del Señor en esta carrera. Filipenses capítulo 2, versículo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Una mente dividida entre a quién sirvo, Jesús dice que no puede ocurrir, que va a estorbar, porque no puedes servir a dos señores en tu mente, ¿no? Obviamente en lo físico, en lo material tampoco, hablando del dinero, pero en tus pensamientos no debes tener un corazón, una mente dividida. La vida cristiana es más de lo que nosotros percibimos con nuestros propios deseos o pensamientos. La lucha en la mente y en los sentimientos es muy poderosa. ¿Quiénes lucharon hoy día para venir a la iglesia? Sean honestos, ¿no? ¿Quiénes lucharon para venir? Esa lucha es algo permanente, no va a acabar, pero es una lucha a la cual tú debes enfrentar, a la cual no te debes someter. No te sometes a lo que sientes hoy. Si no sientes ganas de leer tu Biblia, eso no determinará la acción de tu carrera. ¿Entiendes? Y muchas veces los corredores pierden no porque no están preparados físicamente, sino porque mentalmente no son capaces de soportar una carrera de largo aliento. Y la vida cristiana es así. Te conviertes al Señor o te bautizas recientemente y vienen las luchas y vas a decir: oh, yo no firmé para esto, como dicen algunos, ¿no? Pero es la vida cristiana. En el mundo tendréis aflicción. La batalla por la fe. Debes vivir la vida cristiana sabiendo el costo que eso significa en este mundo presente. Bueno, ya para concluir, dice el apóstol Pablo: me extiendo a lo que está delante. Extendiéndome es la traducción que se refiere a estirar el músculo al máximo de su capacidad. ¿Han visto los corredores cuando ya están por llegar a la meta? Hacen un esfuerzo extra para cortar la cinta de la meta. Ese esfuerzo extra. Ahora, debo advertir que nosotros no corremos en contra de otros corredores en la vida cristiana. No, la vida cristiana no es que yo me comparo con el otro. Yo, te dejé atrás, ¿no? Mira, el otro va. No. Tu meta, tu punto de comparación es tu meta y es Cristo mismo. Ser como Cristo. Sabes que en este mundo no va a ocurrir, pero Pablo dice: me extiendo a lo que está delante. Y esta visión de extenderse lo que está delante la continúa en el versículo 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una, como dice un teólogo, otro comentarista dice, es una meta escatológica, que en este mundo no la vamos a lograr, pero llegará en el día en que nos encontremos cara a cara al Señor y seamos transformados a su semejanza. Es esa meta. Hermano, a veces hemos minimizado el Evangelio diciendo que la meta es ir al cielo. Es cierto, en parte. Nuestra meta es Cristo. El cielo no tiene ningún valor, ni propósito, ni sentido si no es que Cristo está allí. Así que cuando nosotros evangelizamos y cuando recordamos el Evangelio, debemos recordar que ese Evangelio tiene el gran centro de que nos va a llevar a Cristo, no al cielo específicamente. Claro, es el lugar, lo cantamos recién, es el lugar donde quiero estar, la ciudad de Dios, sí,
Pero nuestra meta no es el cielo en sí, es Cristo, que está esperándonos allí, o que nos va a llevar allí, dependiendo de cómo lleguemos a esa meta. ¿Será esta la meta para los hijos de Dios este año 2025? ¿Será tu meta? ¿Estás disponible para dejar estas cosas y tomar aquellas cosas que te llevan a esa meta? ¿Vas a subordinar en tu vida aquellas cosas que legítimamente son parte de tu experiencia? Trabajo, familia, relaciones, propósitos personales, matrimonio. ¿Las vas a subordinar a la gran meta del Señor? ¿O estarás disponible para que cuando el Espíritu Santo te amoneste, tú seas capaz en el poder del Espíritu de dejar aquellas cosas que estorban tu vida espiritual? ¿Serás capaz de acostarte temprano el día sábado porque sabes que el domingo quieres venir a la iglesia? ¿O debes venir? Estoy poniendo un ejemplo. Hay muchas otras cosas que el Señor va a hablar a tu corazón. A mí, ha hablado a mi corazón que debo abandonar, hábitos que debo dejar, relaciones que debo cortar, para poder enfocarme en la meta suprema del llamamiento que es Cristo Jesús. Amado Padre, gracias por esta mañana. Al exponernos a tu palabra, reconocemos, Señor, con humildad que no hemos llegado, pero también, Señor, agradecidos porque el Espíritu Santo mora en cada uno de tus hijos, trayendo poder, trayendo iluminación y trayendo la capacidad. Cuando tú nos dices que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, te damos gracias, porque solo en ti y por ti y a través de ti, Señor, podemos alcanzar esta meta gloriosa de ser más como Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por esta tu iglesia, a la que expones a tu verdad, que pueda ser administrada esta verdad en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, Señor, por su palabra. Y vamos también a orar por la ofrenda.